Encuentre V sub 0 en el circuito usando el teorema de Thevenin. Bien, ubicamos V sub 0 que se encuentra en esta porción. Entonces podemos determinar en este resistor de 2 kilómetros. Podemos determinar el equivalente entre A y B, ¿no? Pero una porción más adelante también podemos determinar el equivalente entre estas dos terminales. O sea, es decir, incluyendo un kilomio. Porque ya que al final, al momento de utilizar el equivalente Thevenin, igual se va a formar un circuito de una sola malla y se puede aplicar divisor de tensión. ¿Y por qué con respecto a estas terminales? ¿Por qué se hace más simple determinar tanto la resistencia Thevenin como en este caso va a ser la corriente Norton? La vamos a ver porque si utilizamos entre estas dos terminales, el circuito no es difícil, pero se hace un poco más trabajoso. Entonces, menos elementos también es menos trabajo. Entonces, bien, esta porción del circuito mantenemos intacto, mientras la otra porción aislamos y determinamos el equivalente Thevenin. Entonces, el circuito aislado es el siguiente. Antes de terminar o antes de continuar, vamos a definir bien las unidades en el circuito. Por la ley de Ohm sabemos que acá la resistencia está en kiloohmios, la corriente en miliamperios, por lo tanto la fuente de tensión en voltios. ¿A qué me refiero con? Más que nada vamos a definir bien las unidades de las fuentes de la fuente dependiente. En este caso es fuente dependiente de tensión que vale 1K I sub X. Como hemos definido previamente, la corriente está en miliamperios. Eso significa que toda esta expresión está en milivoltios. Pero como esta es fuente dependiente de tensión, la tensión tiene que tener unidades de voltios. Entonces simplemente acá operamos factores K por mili. Y esta fuente dependiente sería I sub X. Esta expresión sí estaría en voltios. Y esa es la que vamos a utilizar para la fuente dependiente. De esa manera las unidades estarían correctas. Bien, entonces acá le vamos a colocar V sub Z. Entonces una vez que hemos definido, entonces entre las terminales A y B, vamos a primero determinar la resistencia Thevenin, que es la resistencia a circuito muerto, es decir, todas las fuentes independientes inactivas, fuente de tensión a corto y fuente de corriente a circuito abierto. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, para determinar el equivalente Thevenin entre las terminales A y B, tenemos que excitar con una fuente. Ya sea de tensión o de corriente. En este caso, de corriente de 1 miliamperio. Ya que me va a permitir determinar la variable de control y lo vamos a ver más adelante. Entonces, el voltaje de prueba es el siguiente con esta polaridad, que es igual a la resistencia Thevenin. Entonces, esto vale V sub Z. Bien, la corriente está en serie, es la misma corriente. Entonces, I sub X, ¿cómo se termina? Bien, esta corriente por divisor de corriente, pues, porque esta corriente entra en este nodo, a un nodo donde hay dos resistores paralelos. Sería el resistor opuesto 6 entre la suma de resistores 8 de la fuente 1 o de lo que entra. Sería 3 cuartos de miliamperio. Pero la fuente dependiente es exactamente igual a I sub X, pero en voltios. Numéricamente son iguales, pero en unidad de voltios. 3 cuartos. Por la ley de Ohm, este voltaje es resistor por la corriente. 3 medios. Por la ley de voltajes de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada. Si subida es igual a la caída. Entonces el voltaje de prueba es igual a 3 medios más 3 cuartos.
¿Cuánto es esto? A ver. 2,25 voltios. Por lo tanto, la resistencia Thevenin es numéricamente igual, pero en kiloohmios. Ahora volvemos al circuito anterior y determinamos en este caso que es más fácil de determinar el voltaje Thevenin o la corriente Norton. Para mí, en este caso es más simple la corriente Norton. Bien, ¿por qué la corriente Norton? A ver, este voltaje es I sub X, que ya lo habíamos determinado acá. Por la ley de Ohm, este voltaje, ¿cuánto vale? Dos veces resistor por la corriente, ¿no? Dos veces I sub X. Entonces, por la ley de voltajes de Kirchhoff, si la caída es en total 3 veces I sub X, la caída tiene que ser 3 veces I sub X. Pero esta tensión entre estas dos terminales, que es lo que me indica, está en paralelo con un corto. Y el voltaje en un corto es cero, es decir, el voltaje 3 veces I sub X es igual a 0 voltios. Entonces I sub X vale 0 amperios. Por lo tanto, la fuente dependiente de tensión es 0 voltios. Si acá esta corriente es 0, este resistor se retira. Esta fuente de tensión, cuando una fuente de tensión es 0, se le considera como cortocircuito. Por lo tanto, el circuito que me genera es el siguiente. Por la ley de voltajes de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada, sabemos que si caída es 3, subida es 3. Entonces la corriente en esta dirección, quien tiene que entrar por la terminal positiva sería el recíproco del resistor. Un sexto de 3 es un medio. En este nodo entra uno, tiene que salir uno, ya salió un medio, falta que salga un medio. Entonces la corriente Norton es igual a un medio, 0,5 en qué unidades miliamperios. Entonces el voltaje Thevenin es igual por la ley de Ohm, resistencia Thevenin por la corriente Norton. 2,25 por 0,5. 1,125, no, o 9 entre 8 lo voy a poner, voltios. Y una vez que tengo los dos parámetros, determinamos el equivalente Thevenin. Sería igual a la resistencia Thevenin en serie con el voltaje Thevenin de las terminales A y B. Al final se conecta la porción del circuito que mantuvimos intacto, 1 kiloohmio en serie con 2 kiloohmios. Y cuyo valor me pide determinar es V sub 0. Bien, acá se determina por divisor de tensión, es el resistor 2 entre la suma de resistores 3 más R por la fuente. Almacenamos el voltaje Thevenin es 9 entre 8 y R Thevenin es 2,25. Entonces sería 2 entre 3 más R por V, que es 0,429. ¿En qué unidades voltios? Corroboramos con el solucionario. La 5,59 efectivamente V sub 0 es 0,429 voltios. Correcto.